Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan por el internet y por este medio de comunicación. Hoy, hermanos, continuamos con nuestra serie La Gran Comisión. Este es el tema número 9 y vamos a continuar con esta enseñanza, fieles a la palabra de Dios tal como ha sido enseñada, y es la parte número 4. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, el capítulo 16, versículos 17 y 18. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Fieles a la palabra de Dios tal como ha sido enseñada, parte 4. Así dice el Señor: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, hermanos, hoy día veremos la última parte de esta enseñanza, fieles a la palabra de Dios tal como ha sido enseñada. Hermanos, y estos hombres falsos han metido enseñanzas que no están en la Biblia. Y lastimosamente muchos cristianos creen que sí está en la Biblia, que lo que esos hombres enseñan es bíblico. Aleluya. Pero hoy día los vamos a desenmascarar. Hermanos, una de las cosas que ha provocado, gloria a Dios, aleluya, la separación de la iglesia en la Edad Media, hermanos, el surgimiento del protestantismo fue a causa de la doctrina, porque los protestantes que estaban surgiendo, ellos no aceptaban que la iglesia católica hiciera una mezcla de la palabra de Dios más las tradiciones y las costumbres. Pero lastimosamente hoy día la historia se repite. Están entrando dentro de la iglesia tradiciones, frases antibíblicas que no están en la palabra de Dios. Por eso es que nosotros somos protestantes, porque para nosotros solo la escritura y nada más, solo la palabra de Dios. Y si está en la palabra, lo obedecemos, ¿sí o no? Pero si no está en la palabra, no lo obedecemos, no tenemos por qué. Porque, gloria a Dios, aleluya, las costumbres y las tradiciones son inventos y filosofías de hombres. Y Pablo nos los advierte. Y aquí en el versículo 17 vamos a escudriñar, hermanos, esta enseñanza preciosa. Miren lo que dice: mas os ruego. Aquí hay un ruego de parte de Pablo hacia la iglesia. Hermanos, que os fijéis. Y esta palabra fijéis viene del griego escopeo, que significa vigilar, significa estar atento, significa discernir, significa prestar atención, significa cuidarse de ellos. Que se cuiden en los que causan divisiones y tropiezos. Hermanos, esta frase, los que causan divisiones, viene de la frase griega dixostasia, que significa separación, significa desunión, significa discordia, significa disensión, significa herejía. Entonces estos hombres causaban divisiones, gloria a Dios, causaban, gloria a Dios, aleluya, separación, desunión, discordia, disensión, porque habían metido herejías dentro de la iglesia. En contra y tropiezos, causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y la frase, mejor dicho, habéis aprendido, viene de la frase griega mantano, que significa conforme a la doctrina de, en este caso conforme a la doctrina de Cristo, porque eso les había enseñado Pablo a los discípulos. Todas las enseñanzas que Pablo y todos los apóstoles hacían era conforme a la palabra de Dios,
¿Están entendiendo? Y finalmente dice, y que os apartéis de ellos. Hermanos, es verdad que cuando hay una división en una iglesia no es bueno, no es sabio y no es bíblico. Pero, cuando la división viene por causa de la doctrina, hermanos, sí lo podemos hacer. Porque dice claramente aquí la recomendación de Pablo que nos debemos apartar de esos hombres que están torciendo la doctrina, que no están enseñando la palabra de Dios fielmente como les ha sido enseñada. Muchos dicen, no tiene que haber divisiones en la iglesia. No, pero la doctrina divide. Por eso se dividió, gloria a Dios, aleluya, la iglesia en la Edad Media. Por eso, gloria a Dios, surgieron los protestantes. ¿Por qué? Porque, hermanos, la doctrina siempre va a causar, ¿qué? Separación, división. Y no por rebeldía, no porque no te quieras sujetar, porque, gloria a Dios, también ese es un error. Dicen, si tú no te sujetas a tu pastor, vas a caer en condenación. Bueno, si es un pastor que predica la sana doctrina, si es un pastor que está predicando correctamente la palabra, amén, sí te va a venir juicio. Pero si ese pastor se desvió, si ese pastor está sacando, gloria a Dios, cosas de su mente, está enseñando filosofías de hombres, tradiciones más la palabra de Dios, costumbres más la palabra de Dios, frases que no están en la Biblia, entonces sí, la Biblia dice, apártate de ellos. ¿Qué nos dice? Gloria a Dios. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Tenemos que entender esto. Que todos los pastores estamos al servicio del Señor. Y para que seamos aprobados como buenos siervos de Dios, hermanos, tenemos que predicar la palabra de Dios tal y como ha sido enseñada. Porque si nosotros metemos filosofías de hombres, metemos psicología y enseñamos lo que se nos da nuestra gana, no estamos sirviendo a Dios. No estamos sirviendo a Dios. Y muchos hombres hoy día dentro de la iglesia cristiana no están sirviendo a Dios. Y miren más lo que añade Pablo. Sino a sus propios vientres. Y esta frase propios vientres significa sus propios deseos, sus propios intereses. O sea, no están velando por hacer discípulos como Jesús había ordenado a sus discípulos, sino que ellos estaban, gloria a Dios, aleluya, pensando en sus propios vientres, en sus propios deseos, en sus propias conveniencias, en sus propios intereses. Por eso dice que no estaban sirviendo al Señor. ¿Qué nos dice? Y con suaves palabras y lisonjas. Ahora, estos hombres están suavizando el evangelio. No están enseñando el evangelio tal y como es, porque solamente hablan de bendición, solamente hablan de prosperidad y que te va a ir bien. Y están suavizando el evangelio de Cristo. Muchos dirán, pero es que pastor, si les predicamos la palabra de Dios tal y como es, gloria a Dios, la gente se va a ir, que se vaya. Porque si se van es que no son genuinos cristianos, no son genuinos arrepentidos. Porque claramente dice la Biblia que sus ovejas oyen su voz. Y si hay una oveja genuina va a escuchar la voz de Dios. Y cuando dice lisonjas, hermanos, lisonjas significa palabras bonitas. Hermano, Dios te quiere prosperar. Dios no quiere que sufras. Eso es lo que se enseña el día de hoy en las iglesias, ¿sí o no? ¿Qué más dice? Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y esta palabra ingenuos viene del griego akedaios, que significa inocente, significa simple, significa sin malicia, significa sin astucia, significa sin engaño. Y se aprovechan de esta pobre gente debido a su ignorancia. A veces, gloria a Dios, vemos a gente, aleluya, que ha sido engañada, gloria a Dios, no solamente por pastores, en diferentes sectas, en diferentes religiones, pero son gente sincera,
son gente inocente, son gente sin malicia, pero que han caído en las garras de un lobo que lo está destruyendo. A veces, gloria a Dios, decimos, ¿cómo es posible que la gente vaya caminando agarrando un ídolo? Semejante locura que hacen estos hombres, pero los engañaron. Esos falsos líderes, esos falsos religiosos. ¿Por qué? Porque son ingenuos, porque tienen ignorancia. Por eso todo cristiano que no lee la Biblia y piensa que está engañando a Dios o al pastor, se está engañando a sí mismo. ¿Por qué? Porque todo cristiano que no lee la Biblia va a caer en las garras de esos lobos, va a caer en la garra de esos gloriosos manipuladores falsos. Inclusive puede ser engañado, aleluya, por cualquier falso profeta, por cualquier falso apóstol. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra de Dios, porque es ingenuo. Aleluya. Muchas veces ya hablamos de cuál fue la causa por la cual conquistaron América los españoles, los portugueses, los ingleses. Por la ignorancia que había, por la ingenuidad que había en las personas que habitaban en este lado del mundo. Y venían, gloria a Dios, aleluya, donde los indígenas, gloria a Dios, de este continente, y les cambiaban el oro por espejitos, por cuchillitos, por encendedores. ¿Por qué? Porque eran ingenuos. Hermanos, lean la Biblia para que no sean engañados. ¿Están entendiéndolo? Amén. Porque cuando uno conoce la Biblia, es imposible que te engañen. Amén. Es imposible que te manipulen. Aleluya. Y mucha gente anda amedrentada, anda asustada. ¿Por qué? Porque los manipularon, porque los amedrentaron. Gloria a Dios. Y les hacen hacer obras, gloria a Dios, o les dan mandamientos que no están en la Biblia, que simplemente se hicieron, gloria a Dios, una costumbre. Se hicieron, gloria a Dios, aleluya, una frase. Y piensan que es bíblica, pero no es así. Entonces, hermanos, una de las tácticas de estos falsos es que suavizan la palabra de Dios. ¿Qué es suavizar la palabra de Dios? Muchos no quieren hablar del infierno, de la condenación eterna, de la santidad, de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque saben, gloria a Dios, que esas enseñanzas de Jesús va a confrontarnos. Aleluya. Por eso muchos, cuando escuchan mensajes bíblicos, se van. Si cuando Jesús enseñó la palabra, la gente se iba. ¡Ay, no duras esta palabra! ¿Quién podrá soportarla? Entonces, ¿qué ha pasado? Los hombres quieren ser más buenos que Dios, quieren demostrar más amor que Dios, y suavizan. No, hermano, Dios no quiere que sufras. Dios quiere bendecirte. No les hablan de las consecuencias del pecado. Ven a la iglesia, vas a alcanzar tus sueños con Jesús. Dios quiere que seas rico. Dios quiere sanarte de esa enfermedad. Dios quiere cambiar a tu esposo o a tus hijos. Entonces suavizan la palabra de Dios y la mezclan con psicología. Y eso llama, eso vende. Por eso mucha gente de afuera, muchos mundanos, están dentro de las iglesias, pero nunca se arrepintieron. Nunca hicieron frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ese evangelio llama, vende. Tú vas a prosperar. Vas a ser gerente. Dios te va a dar un negocio. Hermanos, todo eso no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Y muchos creen que sí. Eso es lo peor. Y te hablan lisonjas, palabras bonitas. Visualízala. ¿Cuál es tu sueño? Que te truncó el diablo, pero Jesús está aquí. Y Él va a truncar los planes del diablo en contra de tu vida. ¿Qué es lo que quieres, hermano? Mira la casa de tus sueños.
Mira el auto que tú quieres. Mira a tus hijos cambiados. Porque eso es fe. Esos hombres no saben ni lo que es la fe. No saben ni lo que están hablando. Simplemente están diciendo lisonjas, palabras bonitas. Hermano, si tienes que viajar, viaja. No hay problema. Alcanza tus sueños, pero no te olvides de diezmar. No te olvides de mandar tus ofrendas. Trabaja. No es necesario que vengas a la iglesia. Pero eso sí, no te olvides de diezmar y ofrendar. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Estos hombres te dicen cosas bonitas. No te vas a condenar. Dios sabe que tienes que trabajar. Dios sabe que tú no puedes estar en la condición en la que estás. Y tienes que ser testimonio. Porque ¿cómo es posible que un pecador tenga casas, tenga autos, tenga de todo, y tú siendo hijo de Dios no tengas nada? No, Dios te va a respaldar. Y esas palabras llaman, pero no están en la Biblia. Pero muchos creen que eso enseña la Biblia, que eso dice la Biblia. Y es algo triste, hermanos. Aleluya. Ahora vamos a ver frases, tradiciones, costumbres que han entrado a la iglesia, pero que no están en la Biblia. Y una de esas frases es: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y lastimosamente muchos cristianos creen que esta frase está en la Biblia, que eso dijo el Señor Jesucristo, porque les hacen creer eso. Hermanos, Jesús ama al pecador, pero aborrece su pecado. ¿Cuántos de ustedes creían eso? A ver, díganme. Y esa es una frase que gusta, que llama así: soy pecador, sí, es verdad. Y eso se torció tanto que algunos vienen con el pastor: pastor, caí en adulterio, pastor. Pero no fui yo, pastor. Fue el diablo, pastor. Fue el pecado, pastor. Entonces, hermanos, si fuera así, gloria a Dios, todos, gloria a Dios, aleluya, los pecados Dios los mandaría al infierno. La fornicación, el adulterio, aleluya, el robo, las mentiras, las palabras soeces, y todo eso mandaría pues al infierno Dios, y todos al reino de Dios. O dijera: sí, hijito, tú eres inocente, el diablo es el culpable. No, tú no te vas a ir al infierno, es el diablo que te hizo pecar. Hermanos, esa es una mentira que ha entrado dentro de la iglesia. Y muchos creen que eso está en la Biblia. Y muchos pecadores que están allá afuera les gusta esto. A los fornicarios, a los adúlteros, a los desobedientes, a los homosexuales. Sí, Dios me ama a mí, porque lo que está mal es este cuerpo, esta carne, y Dios aborrece el pecado. Así que yo soy tu hijo, Señor. Pero todo eso es una mentira. Dios aborrece al pecador así como al pecado. Y lo vamos a ver por la Biblia. Vayamos al libro de los Salmos, capítulo 5. Aleluya. Porque muchos andan esperanzados con estas falsas frases antibíblicas que han entrado el día de hoy dentro de las iglesias. Aleluya. Salmos capítulo 5, versículos 4 y 5. Mira lo que dice el Señor. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Es imposible que Dios ame al pecador. Yo les pregunto: hay un asesino y violador en serie llamado Richard Choque. Esa es la noticia del momento. Yo les pregunto: ¿ustedes creen que Dios ama a ese degenerado, a ese pecador? ¿Ustedes creen que lo ama? Por favor. Ahora, no confundamos que si un pecador se arrepiente, puede alcanzar la misericordia de Dios. Eso es muy diferente. Y desde ese momento que el pecador se arrepintió, ahí sí cambian las cosas.
cambia el panorama. ¿Están entendiendo? Pero Dios no ama al pecador. Ahí mismo, en el libro de los Salmos, pero en el capítulo 7, aleluya, el versículo 11, miren lo que dice el Señor. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, hermanos, gloria a Dios, aleluya. No hay día en que Dios no esté enojado o airado con el pecador. Todos los días, hermanos. Hasta que llegue el día que ese pecador se arrepiente, y vuelvo a repetir, ahí cambia el panorama. Pero si ese hombre no se arrepiente, Dios lo aborrece, Dios odia al pecador. En ningún momento en la palabra de Dios dice que Dios ama al pecador. No. Dios aborrece al pecador tanto como al pecado. ¿Están entendiendo? Amén. Pero estas frases que han entrado dentro de la iglesia, que son antibíblicas, están engañando a muchos. Por eso muchos ya no quieren arrepentirse y quieren buscar culpables cuando caen en pecado. Y están cayendo en el pecado de Adán y Eva, que no quieren reconocer que ellos son los pecadores. Y toda persona que no reconoce que es un pecador, es imposible que Dios lo reciba. Solamente aquel que tiene el valor civil para reconocer: yo soy un vil pecador, Señor, perdóname, a ese hombre se le va a abrir las puertas del cielo. Pero no antes. Porque hay orgullosos que quieren buscar culpables, y en muchos casos porque les enseñaron mal. No, tú no eres culpable. Por eso hoy día las liberaciones: espíritu de adulterio, espíritu de fornicación, espíritu de borrachera. No hay eso. No hay eso. Están confundiendo, gloria a Dios, aleluya, las tentaciones de Satanás con las obras de la carne. Y ahí en Gálatas capítulo 5 lo dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Y ahí está la lista, hermanos. Así que, hermanos, no caigan en esa mentira. Dios aborrece a los pecadores. Otra de las falacias que dicen estos falsos es que todos somos hijos de Dios. Y suena muy bonito, ¿sí o no? Todos somos hijos de Dios. Mira, el católico es tu hermano, el adventista es tu hermano, el testigo de Jehová es tu hermano. Todos somos hermanos. Mentira. Los católicos no son hijos de Dios. Los mormones no son hijos de Dios. Los testigos de Jehová no son hijos de Dios. Ni los adventistas son hijos de Dios, hermanos, por si no lo sabían. Aleluya. Y todo lo que les estoy diciendo lo voy a respaldar con la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, el versículo 12. San Juan capítulo 1, versículo 12. Miren lo que dice el Señor. San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿están entendiendo? A todos los que creen en Jesús se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, gloria a Dios, aleluya. Muchos dirán: pero los católicos creen en Jesús, los mormones creen en Jesús, los adventistas creen, los testigos, sí. Pero una cosa es creer y otra cosa es demostrar ese creer. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, en Cristo el cristiano lo encuentra todo. No se puede añadir a Cristo nada. No es Cristo con la Virgen María. No es Cristo más obras. No es Cristo más mandamientos de hombres. No. Es solo Cristo. Así como solo la Escritura, solo Cristo. Y no se añade nada. Por eso es que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque creemos con todo nuestro corazón
que Jesús es nuestro Salvador y Señor, ¿sí o no? Amén. Gloria a Y Dios. por Él somos salvos. Amén. Pero no decimos que necesitamos otros intercesores, así como dicen los católicos. Entonces ese su creer que dicen en Jesús no es verdadero, no es original. Es más, muchos de ellos se atreven a decir: yo no cambio a María por Jesús. Gloria a Dios. Los testigos de Jehová creen en Jesús, pero piensan que es un ángel, piensan que es una criatura. Los adventistas creen en Jesús, pero ellos añaden obras. Tienes que guardar el sábado, porque si no guardas el sábado te vas a salir. No, no, no. Nosotros somos salvos por Jesús. Los mormones creen en Jesús, pero han presentado un evangelio diferente. Es que Jesús vino a las Américas y vino el ángel Moroni. Y gloria a Dios, eso es un evangelio diferente. Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Solamente aquellos que creen en Jesús y solo Jesús, esos son hijos de Dios. Y los demás, hermanos, son creación de Dios. Gloria a Dios. Nada más. Los demás son creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero a nosotros se nos dio potestad, poder de decir que somos hijos de Dios. Y como ellos son creación de Dios, aleluya, pero no son hijos de Dios, se convierten, hermanos, en hijos del diablo. Porque hay muchos: ay, pastor, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir que los católicos son hijos del diablo? ¿Cómo va a decir que la gente de allá afuera son hijos del diablo? No, no es que yo lo digo, hermanos. Yo ¿quién soy para decir eso? Lo dice la palabra de Dios. Y lo vamos a ver. Ahí mismo en San Juan, el capítulo 8, el versículo 44. Aleluya. San Juan capítulo 8, versículo 44. Miren lo que dice el Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces aquí es claro. ¿Cuál es el contexto de esto? Los fariseos rechazaban a Jesús y querían matarlo. Pero ellos decían: no, tenemos a Abraham por padre. No, ustedes no son padres, ustedes no son hijos de Abraham. Porque si Abraham fuera su padre, me amaríais. Pero ustedes, los deseos de vuestro padre el diablo, queréis hacer. Entonces, todo hombre que rechaza a Jesús, todo hombre, gloria a Dios, aleluya, que hace los deseos del diablo, quiere, gloria a Dios, fornicar, quiere adulterar, quiere beber, quiere robar, quiere engañar, quiere estafar. ¿Sabes quién es tu padre? Lo dice la Biblia. Porque los deseos de vuestro el padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Aleluya. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10. Miren lo que dice el Señor. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y cuando dice aquí, gloria a Dios, hace justicia, es que como cristiano siempre vas a buscar la justicia. No vas a dar preferencia, no vas a hacer acepción de personas. No vas a decir: es que este es mi hijito, sí, este es bueno y este es malo. No. El verdadero cristiano siempre va a actuar con justicia delante de su prójimo, lo va a amar y va a tratar de buscar la igualdad. No va a abusar de su prójimo. Aleluya. Entonces, gloria a Dios, aleluya, los que no tienen a Jesús son hijos del diablo. Y ahí mismo a la vuelta, en Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 19, la Biblia dice: sabemos que somos de Dios. ¿Quiénes? Nosotros los cristianos. Y el mundo entero, el mundo está generalizando. No está diciendo, gloria a Dios, que hay cierta secta o cierto grupo. No. Y el mundo entero, ¿qué dice? Está bajo el maligno. Y el mundo entero está bajo el Maligno. Y aquí maligno es el diablo.
están influenciados. Por eso los de afuera hacen los deseos del diablo, están engañando a sus esposas, están embriagando, porque hacen los deseos de su padre. Así que, hermanos, los que no son hijos de Dios, ¿hijos de quién son? Hijos del diablo. ¿Están entendiendo? Así que, gloria a Dios, yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. Entonces, para todos esos hombres que dicen, no, yo también soy hijo, no eres hijo de Dios, eres creación de Dios y estás siendo influenciado por tu padre, que es el diablo. ¿Están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Otra de las frases de estos falsos es: Dios dice, cuídate, que yo te cuidaré. Y gloria a Dios, a veces nos quieren manipular. Cuídate, que yo te cuide. No. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos la capacidad de cuidarnos? ¿Ah? No. Gloria a Dios. No. Porque el peligro, la desgracia, está ahí en cualquier momento, un virus, la muerte. ¿Quién nos cuida? Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros pudiéramos cuidarnos, entonces ¿para qué confiamos en Dios? ¿Ah? Gloria a Dios. Ahora, no confundas la prudencia, que tenemos que ser prudentes, pero no significa eso que nosotros tenemos el poder para cuidarnos. No, en ningún momento. Esa es una frase antibíblica. Gloria a Dios. Y aunque suena bonito, ha penetrado dentro de la iglesia, pero no está en la palabra de Dios. Mira lo que dice Proverbios. Vayamos a Proverbios, el capítulo 3. Aleluya. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Mira lo que dice el Señor. Fíate de Jehová, o sea, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, aquí la Biblia recomienda que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Dios, porque Él nos cuida, Él nos protege, Él nos guarda. Y no nos apoyemos en nuestra capacidad. Aleluya. Los ricos, yo escuchaba a muchos ricos con esta pandemia. No, a mí no me va a llegar. Yo tengo todo el dinero y ni el dinero les salvó. ¿Sí o no? Y hay gente pobre que se enfermó, pero como si nada salió. Amén. Cristianos que confiaron en Él. Amén. ¿Por qué? Porque no está en nosotros cuidarnos, hermanos. Porque si fuera así, aleluya, de alguna forma esto demostraría que somos orgullosos y que no necesitamos de Él. Pero ¿cuántos necesitan del Señor? Digan amén. Amén. Y confiamos en Él, porque Él nos cuida y nos protege. Amén. ¿Están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Otra de las cosas o de las tradiciones antibíblicas que ha entrado dentro de la iglesia es la famosísima oración del pecador o la oración de fe. Y ahí está el culto, vienen personas nuevas y ya es una tradición. Al final de la predicación, el pastor o el que está allá adelante dice: ¿cuántos quieren recibir al Señor? Y a veces la gente ni siquiera ha atendido, porque es una enseñanza profunda, ni siquiera sabe de lo que se le habló, pero se acercan ahí los sugieres y les dicen: oye, ¿no quieres recibir al Señor? ¿Ah? ¿No quieres? Ya. Repite esta oración. Y le hacen repetir la oración. Hermanos, termina la oración y el pastor le dice: ya eres salvo. ¿Será que esa es la salvación que Jesús dejó para las personas? ¿Ah? Hermanos, lastimosamente, gloria a Dios, aleluya, esta enseñanza se ha vuelto como una fórmula. Y esa persona, ¿no? Ya eres cristiano. Ahora te puedo decir mi hermano. Hermanos, gloria a Dios, en la Biblia no hay ninguna instrucción, ningún mandamiento que dice que si tú haces la oración del pecador o la oración de fe, ya eres cristiano. No.
Por favor. El verdadero cristiano nace cuando cree en Jesús. Se arrepiente de sus pecados y reconoce. Y dice: yo soy un pecador. Ve su condición. Se humilla delante de Dios. Ha entendido la palabra de Dios. Y dice: Señor, creo en ti, me arrepiento. Cámbiame, transfórmame. Creo. Y en ese momento, ese hombre es un cristiano. Aleluya. Pero lastimosamente, hoy día, a todos los que repiten la famosísima oración de fe, ya los hacen cristianos. ¿Tú eres cristiano? No. Muchos de ellos ni se han arrepentido. Muchos de ellos ni creen en Jesús. Todavía tienen duda en su corazón. Amén, gloria a Dios. Pero todas estas tradiciones y frases antibíblicas están haciendo daño a la iglesia. Porque muchos dentro de la iglesia nunca nacieron de nuevo, pero creen que son cristianos. Qué pena. Es una tristeza cómo están engañando a la gente. Y peor con los eslogans que hoy día usan para atraer a las personas, para atraer a la gente que está sufriendo, que está pasando necesidades. Ven a recibir tu milagro, ven a recibir tu sanidad, alcanza tus sueños con Jesús, Dios quiere hacerte rico. Estás sufriendo, tu familia está sufriendo, hay una campaña para la felicidad de la familia. Y todas esas cosas no tienen nada que ver con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque inclusive, hermanos, para que hagan esta oración de fe, muchas veces la esposa, muchas veces, gloria a Dios, aleluya, la madre, el papá está obligando a su hijo: ya, hijo, pasa adelante a hacer tu oración de fe. Pasa adelante a hacer la oración de fe. Porque si no vas, te quito tu celular, te quito la moto. O el esposo es amenazado por la esposa: ya, anda adelante, haz la oración de fe. Haz la oración de fe. Porque si no vas, te me vas de la casa con tus tiliches. Ve. Y ahí pasan y hacen la oración de fe. Ya, hermanita, su esposo es salvo, su hijo es salvo. Y la hermanita llora: ¡ay, por fin, Señor, ya se salvó mi esposo, mi hijo! Pero es una mentira. Porque el hombre sale de ahí, el hijo sale de ahí y sigue siendo el mismo pecador de siempre. Hermanos, no se dejen engañar con estas falsas tradiciones. Vuelvo a repetir: el verdadero nacimiento nace cuando una persona cree en Jesús. Amén. Se arrepiente de sus pecados. Amén. Y sabe lo que está haciendo. No lo están obligando, no lo están manipulando, gloria a Dios, no lo están amenazando, sino que de su propia voluntad entrega y hace la confesión al Señor Jesús. No tiene que hacerlo a ningún hombre. Aquel que cree, se arrepiente, y hay evidencia de que, gloria a Dios, y hubo un cambio en su vida, ese ya es hijo de Dios. Pero esa tradición ha penetrado dentro de la iglesia. Y hay muchos que creen que eso es bíblico, pero no lo es. Entonces, hermanos, otra de las tradiciones que ha entrado dentro de la iglesia cristiana, aleluya, es que ellos aseguran que todos los que son bautizados en agua tienen el cielo asegurado y que ya no pueden perder su salvación, y que desde ese momento en que son bautizados ya son cristianos y son parte de la iglesia. Antes no. Entonces, estas son dos mentiras que han entrado dentro de la iglesia. Y a veces tú ves a personas que dicen: ay, yo estoy feliz, estoy tranquilo porque me bauticé, ya tengo el cielo asegurado. Pero tú ves su vida y no hay evidencia, Dios, de que esa persona haya nacido de nuevo. Porque muchas veces en las iglesias, cuando hay, gloria a Dios, aleluya, un día de bautismos, están bautizando a cualquiera, con tal de decir: mis miembros están aumentando en la iglesia, está creciendo. Y a veces, gloria a Dios, no tienen personas o amigos conocidos que quieran bautizarse. Díganles que hay bautismo en la iglesia y que todos los que quieren bautizarse pueden venir, porque este domingo los vamos a bautizar. Pero son gente que no se arrepintieron de sus pecados, son gente, gloria a Dios, que no creen en Jesús, gente que no cambió su vida, pero para nada, y siguen siendo los mismos pecadores. Y piensan que porque se bautizaron ya tienen asegurado el cielo, pero esa es una mentira. Ustedes saben que Judas se bautizó, ¿sí o no?
Entonces, si el bautismo en agua sería un seguro de que una persona no pierde su salvación, entonces ¿por qué Judas fue condenado en el infierno? ¿No? Hermanos, eso es algo simbólico. Y el peor error que cometen muchos pastores en este aspecto es que les dicen a las personas: si tú no te bautizas, todavía no eres cristiano. Si tú no te bautizas, todavía no eres parte de la iglesia. Porque si te bautizas, ahí recién podemos considerarte hermano. Y ese es un error, esa es una falacia. Hermanos, el bautismo no salva a nadie, por si acaso. Ya se los enseñé. Pero muchos creen que el bautismo es lo que salva. Señor, y hay una persona que se convirtió a Jesucristo, que cree, que realmente se arrepintió, pero como le enseñaron mal, y le está preguntando cada vez: pastor, ¿cuándo me va a bautizar? Pastor, ¿cuándo me va a bautizar? Porque yo quiero ser parte de la iglesia, quiero que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, pastor. Y les han hecho creer que el bautismo tiene el poder para salvar a las personas. Pero ese es un error, esa es una falacia, esa es una mentira. Vuelvo a repetir: una persona nace en el momento que cree en Jesús. Se arrepiente de sus pecados, desde ese momento ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y no tiene necesidad de avisarle a su pastor ni a su mamá nada, porque eso es entre Dios y el pecador. ¿Están entendiendo? Y ese hombre ya es parte de la iglesia. Muchos han caído en esto. Tú no puedes tomar Santa Cena. Yo también, hermanos, porque a mí me enseñaron mal. Tengo que reconocerlo y me arrepiento y me avergüenzo. Tú no puedes hacer esto porque no. No puedes cantar porque no. No, eso es mentira. Eso es mentira. Si un muchachito, aunque no se bautizó, o una muchachita, un caballero, una señora, aunque no se bautizaron, pero están demostrando frutos dignos de arrepentimiento, asiste a la iglesia, es obediente, apoya la obra, siempre está ayudando, siempre está metido en todo, involucrándose, aunque no sea bautizado, ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita ya son parte de la iglesia. ¿Están entendiendo? Entonces esa es otra mentira, porque están enseñando a poner a los hombres su mirada en el bautismo y no en Jesús. ¿Quién salva? ¿Jesús o el bautismo? Jesús. Gloria a Dios. No es un requisito, no es una doctrina medular el bautismo, por si no lo sabías. Gloria a Dios. Es algo simbólico, simplemente. Gloria a Dios. Y esto, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nació con los puritanos. Y ellos lo hacían para saber quiénes son cristianos y quiénes no. Gloria a Dios, pero no con el afán de decir tú eres un verdadero arrepentido o tú no eres un verdadero arrepentido, no. Sino para que se identifiquen. Yo soy puritano, tú eres puritano, y entre los puritanos había esa costumbre. Pero se ha vuelto una tradición dentro de la iglesia cristiana. Gloria a Dios. Una costumbre, pero eso es mentira. Entonces, hermanos, tenemos que entender que las tradiciones no pueden reemplazar a la palabra de Dios. No pueden. No pueden. Lo bíblico es creer en Jesucristo, arrepentirse de sus pecados, y desde ese momento ya eres hijo de Dios. ¿Lo están entendiendo? Amén. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Amén. Otra de las tradiciones que ha entrado dentro de la iglesia cristiana es la confesión positiva. Y se ha vuelto una tradición dentro de los cristianos. Yo declaro, yo confieso, yo decreto y yo recibo. Y dicen, es que la boca tiene poder. Y sacan textos bíblicos, pero fuera del contexto. Y sacan frases antibíblicas. Una de esas frases está en Proverbios capítulo 6, versículo 2. Miren lo que dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Ve, pastor, ahí dice que la boca tiene poder. Por eso nosotros no hablamos negativo. Si tienes cáncer,
di no tengo cáncer. Si tienes SIDA, di no tengo SIDA. Si estás enfermo, di no estoy enfermo. Porque hay poder en la boca. No digas que eres pobre, di que eres rico. No digas mi hijo está perdido en las drogas. Di mi hijo es sano, es salvo. No digas mi esposo es un borracho empedernido. Mi esposo es libre, lo declaro, lo confieso. Ay, Señor. Y eso es sacar un texto del contexto. Miren lo que dice Proverbios 6 en el versículo 1. Ese es el contexto. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Qué significa todo esto? Aleluya. Cuando dice aquí, hijo mío, si salieras fiador, y aquí fiador es garante, si te haces garante por tu amigo y has empeñado tu palabra, porque en esos tiempos no era como estos tiempos, que tenías que ir al abogado y te hacían firmar un documento y ya, gloria a Dios, habías quedado como garante, habías empeñado tu firma. En esos tiempos se empeñaba la palabra, porque en esos tiempos la palabra tenía mucho valor. Y cuando iban a la autoridad, podía decirle, él me dio su palabra que se estaba garantizando por su amigo. Amén. Entonces, como esta persona se garantizó, Dios, aleluya, a un extraño que ni siquiera lo conocía bien, te has enlazado con las palabras de tu boca. Es decir, tú dijiste, yo me garantizo por él, préstale 3 yuntas, yo le aseguro que le va a devolver. Y nunca le devolvió. Has quedado preso en los dichos de tus labios. O sea, como él se garantizó, ha quedado preso, porque él se comprometió a que le iba a devolver esas 3 yuntas. Eso es lo que significa. Pero estos hombres enseñan mal, cosas antibíblicas que ya es una tradición dentro de la iglesia. Amén. Qué pena, hermanos. Por eso muchas veces les he dicho que la iglesia actual necesita una reforma para definir las doctrinas que son bíblicas. Otro de los textos que sacan estos manipuladores, aleluya, es Proverbios capítulo 18. Versículos 20 y 21, pero no lo vamos a leer en la versión Reina Valera, porque ahí no está tan claro, pero pueden usarla, es similar, solamente que sus palabras no son tan entendibles. Pero la versión Dios habla hoy está más claro, lo que está enseñando Salmón, gloria a Dios, en estos versículos. Y miren lo que dice el versículo 20, Proverbios 18, versículo 20. Cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. La vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Hermanos, aquí no está hablando de que cuando declaras algo se hace. Aquí está hablando del poder que tiene la lengua, que puede afectar a las personas a nuestro alrededor. Puedes lastimar, puedes ofender, puedes agredir, etc. O puedes animar, consolar, calmar. Pero no está enseñando que porque uno hable ya se hacen las cosas, pero para nada. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Eso es antibíblico. Si yo por mis palabras hago que las cosas se hagan como yo quiero, entonces ¿dónde queda la soberanía de Dios? Imagínense que Pablo, cuando le dio esa enfermedad en los ojos, él hubiera dicho, yo declaro, yo confieso que estoy sano. Entonces, eso significaría que Dios no es soberano. Hermanos, Dios es soberano. Y Él hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere, y a la hora que Él quiere. Nadie le puede obligar. Pero estos textos que estos hombres usan, los sacan del contexto para dar una mala interpretación. Pero ya es toda una tradición dentro de la iglesia. Qué pena. La iglesia cristiana de hoy se ha desviado de la verdad. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Alabamos, Señor. Entonces, sigamos avanzando. Otra frase o tradición que ha entrado dentro de la iglesia cristiana es: cuando Dios cierra una puerta, es que te va a abrir otra puerta. Y da a entender que si se te cerró una oportunidad, otra oportunidad surge.
que Dios quiere algo mejor para ti. Pero todo esto, hermanos, es una media verdad. Es verdad que Dios quiere algo mejor para nosotros, ¿sí o no? Pero muchas veces ese algo mejor para nosotros no son pues nuestros sueños, lo que nosotros deseamos o lo que nosotros queremos. Por eso les digo que eso es una media verdad. Porque cuando Dios cierra una puerta, es porque no quiere que entres ahí. Pero muchos allá afuera, ¿qué te dicen? Dios te cerró el negocio de los televisores, es que quiere darte algo mejor. Y Dios quiere que tú importes autos, o seas un importador y no solamente un revendedor. Pero eso es mentira, ¿no? Si Dios no quiere que te dediques a eso porque tiene otro plan para ti, ¿qué tal el de predicar? ¿Ah? ¿Qué tal el de irte de misionero? ¿Ah? ¿Qué tal de un servicio completo en la iglesia? ¿Ah? Entonces, cuando Dios cierra una puerta es porque tú no quieres que entres ahí. Y en la Biblia hay muchos ejemplos que cuando Dios cierra una puerta es definitiva y no abre otra similar. ¿Por qué? Porque Dios quiere guiarte y no quiere que te extravíes en el camino. ¿Están entendiendo? Amén. Porque muchas veces, porque una puerta que no está en la voluntad de Dios se abriera, te sales de los propósitos, te sales de la voluntad de Dios. ¿Estás entendiendo? Amén. Porque Dios ha, gloria a Dios, aleluya, preparado un camino para cada uno de sus hijos, por el cual debemos andar. Dios ha trazado un destino para cada uno de sus hijos. Y si hay algo que va a estorbar ese destino, Dios lo va a cerrar definitivamente. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Y lo vamos a ver por la Biblia. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Miren lo que dice el Señor. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces nosotros podemos proponer, podemos decir, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y tengo estos sueños, estos planes. Pero si no está en la voluntad de Dios, nada pasará. Y te va a cerrar todas las puertas. Si Dios tiene un plan con tu vida, gloria a Dios, te va a cerrar y no te va a abrir más esa puerta. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Aún con la obra de Dios, Dios es claro cuando cierra puertas. Vayamos a Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Miren cómo Dios no permitió que Pablo fuera a Asia, sino solamente a Europa. Miren, Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, era la parte noroeste de Asia, pero el Espíritu no se les permitió. Entonces, miren aquí cómo el Espíritu Santo cerró las puertas y no permitió todavía la predicación en Asia. Porque Dios tenía un plan para con Europa, España, Italia, gloria a Dios, aleluya, Grecia. Entonces, hermanos, no dice que Dios hizo otra puertita para que entrara no por China, sino por Japón, no. Cuando Dios cierra una puerta es definitivo. Aleluya. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Aleluya. Y eso tenemos que entender. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, si Dios te cierra una puerta, no te abrirá otra, sino lo que Dios quiere es que hagas algo diferente de lo que tú tenías planeado. Puede ser en una relación, y tú te querías casar con una chica que es de otra denominación, pero Dios no quiere. Porque Dios tiene otra mujer preparada en otro país, en otra ciudad para ti. Amén. Gloria a Dios. Puede ser en un viaje. Gloria a Dios. Señor, quisiera viajar a España y trasladarme porque la situación económica en Bolivia está mal. Pero si no es la voluntad de Dios, te vas a dar definitivo. Gloria a Dios. Un trabajo. Señor, quisiera trabajar
en este trabajo que tengo que trabajar de lunes a domingo. Señor, así que me estoy yendo a trabajar, voy a dejar la iglesia. No, Dios te va a cerrar la puerta. Y si tú insistes y abres esa puerta a la fuerza, eso es señal de que te vas a desviar y te vas a salir del camino de Dios por completo. ¿Por qué? Porque cuando Dios cierra una puerta es definitivo. Por eso como cristianos tenemos que estar atentos a lo que Dios tiene para con nosotros. No nos tenemos que enojar. Cuando Dios no nos quiere sanar de una enfermedad, de la misma forma, si es definitivo, amén, Señor, tú sabes por qué. Y si Dios te quiere sanar también, amén, lo va a hacer. Pero Él es soberano y Él hace como Él quiere. Pero esta es una frase, gloria a Dios, que ha entrado y es una tradición. Hermano, si Dios te hace una puerta es que quiere abrirte otra. Porque Dios quiere lo mejor para ti. Y muchos piensan que lo mejor para mí es un negocio más grande, gloria a Dios, un negocio más próspero, un puesto mejor en el trabajo. No. Esa es una mentira. Si Dios te cerró la puerta es definitivo y Dios no quiere que enseñe. Te va a buscar algo mejor, pero que esté conforme a su voluntad de Él y puedas cumplir los planes que Dios tiene con tu vida. Seguimos avanzando. Otra de las frases que ha entrado dentro de la iglesia es el famosísimo: manda fuego, Señor, manda fuego. Hay inclusive canciones: fuego purificador, manda fuego. Y en cada culto, fuego. Bueno, pero todo eso, hermanos, no tiene base bíblica. Y sacan Mateo capítulo 3, versículo 11. Vayamos. Mateo capítulo 3, versículo 11. Y esto, el contexto habla del bautismo de Jesús. Y dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí está, pastor, ahí dice en Espíritu Santo y fuego. Ahora, glorios, muchos teólogos serios de sana doctrina dicen, esto tiene el significado siguiente: yo os bautizaré en Espíritu Santo. ¿Quién es el que va a bautizar en Espíritu Santo? Jesús. Él es el que bautiza en Espíritu Santo. Y cuando dice y fuego, habla que algunos, a los cristianos, a los que somos sus hijos, nos va a bautizar en Espíritu Santo. Y fuego, ¿de qué nos habla? Nos habla evidentemente de purificación, pero también nos habla de juicio. Ahí podemos ver el infierno eterno, el fuego eterno. Podemos ver Sodoma y Gomorra. Glorias, podemos ver aleluya, uno de los juicios que va a venir sobre el mundo entero en el tiempo del Apocalipsis, que va a ser caer lluvia del cielo, etcétera. Perdón, lluvia de fuego del cielo. Entonces, hermanos, aleluya, esta es una interpretación de esto. Pero lo más seguro es que cuando habla de fuego, es que como Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo, el fuego habla de ¿qué? De purificación. Por eso nosotros decimos que es imposible que un verdadero cristiano se endemonie o le posea un demonio. ¿Por qué? Porque como el Espíritu Santo es fuego y entra dentro de nosotros, pasa a morar, todos los demonios salen fuera. El pecado, gloria a Dios, los deseos carnales. Por eso dice la Biblia: donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. ¿Están entendiendo? Entonces se refiere a ese fuego, no a un fueguito, hermanos, que viene cada culto y que te hace sentir cosas bonitas. Gloria a Dios. Y en cada culto estás fuego. No. Yo quisiera preguntarles: ¿cuántas veces somos bautizados por el Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Cuántas veces? ¿Ah? ¿Una sola vez? Los demás son dones. Pero pastor, en Hechos capítulo 2, versículo 3, mira lo que dice. A ver, vayamos. ¿Qué es lo que dice? Hechos capítulo 2, versículo 3. Y miren: y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Ahí está, pastor, lenguas como de fuego, como usted. No. Hermanos, ya les he dicho que hay reglas de interpretación bíblica. Y una de estas reglas es el símil. Y aquí cuando dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Esta parte, como de fuego, es un símil. ¿Qué quiere decir esto? Así como el fuego se expande cuando hay un incendio y salta uno, salta otro, salta otro, salta otro, salta otro, y se contagia, y la llama se hace más grande. Eso es lo que está diciendo. Aleluya. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, de uno a otro saltó, asentándose sobre cada uno de ellos. Aleluya. No está hablando de un fuego, de un fuego que se enciende y que gloria a Dios, aleluya, estás ahí quemándote, un fuego abrasador. No. Y miren lo que dice el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces está hablando, gloria a Dios, aleluya, de cómo se expandió el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Y cada uno de ellos comenzaron a hablar nuevas lenguas, según el Espíritu les diese que hablasen. Y dice de fuego también, porque esos hombres no habían recibido hasta ese momento el Espíritu Santo. Y el fuego del Espíritu Santo es un fuego purificador, que entró, que los purificó y los limpió. Gloria a Dios. Por eso nosotros los cristianos decimos que estamos libres. ¿Están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Ya somos hijos de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Eso es lo que significa. Y no que venga un fueguito semanal, fuego. Ya tienes el fuego. Por eso, hermanos, nosotros inclusive estamos, gloria a Dios, aleluya, viendo cómo quitar de la alabanza esas alabanzas antibíblicas que se han vuelto una tradición, como esto de manda fuego, señalando al Espíritu Santo. No, el fuego ya está dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo, porque es un símbolo también del Espíritu Santo. Hay alabanzas, ven Espíritu, ven. ¿De dónde va a venir? Si ya está dentro de nosotros. ¿Están entendiendo? Entonces, todas estas tradiciones son antibíblicas, porque muchos no entienden que el Espíritu Santo mora en nosotros y que nosotros somos la iglesia, el templo de Dios. Amén. Amén. Ya estamos acabando. Otra de las cosas que hemos escuchado mucho dentro de la iglesia es la frase: mi negocio va a crecer, mi negocio va a prosperar, nada me va a detener, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este es un versículo bíblico que está en Filipenses capítulo 4 versículo 13. Pero lo han torcido y lo han sacado del contexto. Muchos lo usan para emprender negocios, para emprender nuevos trabajos, y hasta los futbolistas lo usan. ¿Han visto? Vamos a ganar. Va a ganar el equipo de San José, porque llegó algún cristiano que torció esto, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y agarran el todo lo puedo en Cristo que me fortalece como si fuera una fórmula para alcanzar cualquier cosa que deseemos, desde un negocio próspero, tener un buen trabajo. Hermanos, lo usan hasta para enflaquecer. Voy a enflaquecer ahora sí nada me va a tener, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo usan para todo, hermanos, para todo. Gloria a Dios. Pero lastimosamente, gloria a Dios, han sacado del contexto este texto de Filipenses 4:13. Pero vayamos y vamos a ver lo que dice desde el versículo 10. Vamos a ver cuál es el contexto de esto. ¿De qué estaba hablando Pablo? Filipenses capítulo, gloria a Dios, 4, versículo 10. Así dice el Señor: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Por qué? Porque los filipenses no querían dar ofrenda para Pablo, no le querían ayudar en su economía, porque él se había entregado a la obra, al servicio completo.
Y dice, de lo cual también estabais solícitos, porque se arrepintieron y querían dar su ofrendita para que Pablo siga evangelizando, siga predicando, pero os faltaba oportunidad. Y mira lo que dice Pablo: no lo digo porque tenga escasez. No me importaba, no me preocupaba por la escasez económica, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿de qué están hablando estos textos? Del contentamiento. ¿Sí o no? Yo soy contento, porque mi contentamiento, mi gozo y mi felicidad más grande es el Señor. Así que si hay, estoy feliz, agradezco a mi Señor. No hay, también estoy feliz. Pero hoy día, ¿qué dicen? Gloria a Dios, aleluya. La filosofía del mundo: no te contentes con lo que tienes, no te estés agradecido con lo que tienes, busca más. Y lo único que eso despierta es la avaricia. Hay gente que ha acumulado tanto, pero tanto dinero, que ni siquiera lo va a gastar en toda su vida. ¿Para qué quieres? Y no se conforman. Y como lo vimos la semana pasada, caen en el lazo del diablo. ¿Sí o no? Pero dice, estén contentos, aprendan, ejercítense. Porque aquellos cristianos que no aprenden esto y que no aprenden a contentarse cualquiera que sea su situación, son malagradecidos. ¿Sí o no? Y cuando les va mal, Dios no existe, Dios no me ama, me voy de la iglesia. O cuando están enfermos, o cuando las cosas no les salen como Él quiere. Esos no son hijos de Dios. Quizás les falte alguno de ellos, pero la gran mayoría de ellos no lo son, porque el verdadero cristiano es agradecido y aprende a contentarse cualquiera sea su situación, porque sabe que está en las manos de Dios. Amén. Aleluya, ¿sí o no? Amén. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Muchos cristianos creen que Cristo nos ayuda en cualquier cosa que nosotros anhelemos, soñemos o queramos. No. Cristo nos va a ayudar en aquello que esté en su voluntad. Gloria a Dios. Y en su perfecto plan que Él tiene para con nosotros. Gloria a Dios. Así que tenemos que aprender a contentarnos y a darle las gracias a Dios, cualquiera que sea nuestra situación. Amén. Amén. Finalmente veremos una tradición que ha entrado dentro de la iglesia, y es crear el ambiente de adoración en la administración final. Suena bonito, pero no es bíblico. Porque el ambiente para la adoración no es tener música de adoración bonita o llamar al altar para que la gente se conmueva. Tampoco es manipular las emociones psicológicamente de las personas, recordándole, gloria a Dios, a la gente de su vida pasada. ¿Te acuerdas cuando eras niño y tu mamá, tu papá te abandonó, pero Dios estaba ahí contigo? Y comienzas a llorar. Eso es manipulación psicológica. Gloria a Dios. Ahora, aquí surge una pregunta: ¿será esto realmente adorar a Dios o solo es manipulación? ¿No? ¿Qué es la adoración? Si yo les pregunto, escriban los atributos de Dios, muchos de ustedes no van a saber ¿qué es eso? ¿Qué son los atributos de Dios? Escúchame bien. La verdadera adoración a Dios es alabarle, glorificarle por los atributos de Él. Señor, gracias por tu misericordia, porque yo, siendo un vil pecador, Señor, tú me recogiste. Vean los salmos. Gracias, Señor, tardo para la ira, grande en misericordia. Dios bueno, Señor. ¿Estás entendiendo? Eso es la verdadera adoración. Pero si tú les preguntas a esas personas que hoy día hacen su show cada semana, ¿qué es la adoración? No saben lo que es la adoración. Y están llorando, ¿por qué? Porque se acordaron de su vida pasada y los manipularon. Gloria a Dios. Hermanos, el ambiente de adoración es algo más profundo y más grande, que tiene que ver con una vida de santidad, de obediencia, de fe, de renuncia, de una mejor comprensión de la palabra de Dios y de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Señor, gracias porque me tomaste en cuenta para el ministerio. Gracias por el llamado que me diste, Señor. Gracias, Señor. Y tienes que renunciar. Gloria a Dios, no va a ser fácil.
Escúchame bien, ya se los he dicho muchas veces. El cristianismo no es de sentimientos ni de emociones. Ay, es que sentí bonito, pastor, y usted sabe. No, no se trata de eso. Jesús nunca dijo, si me sientes es que estoy ahí. Si tocas, es que estuve ahí en el culto. No. El culto es de fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque el justo por la fe vivirá. Amén. Y aunque no sientas, tú tienes la seguridad, la convicción de que Jesús está ahí. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántos saben que Cristo está aquí? Amén. Gloria a Dios. Entonces lo importante no es lo que sintió, sino cómo vas a responderle a Dios y a su palabra. Gloria a Dios. Si realmente se arrepintió y le dolió el pecado que cometió y toma la decisión sincera de cambiar y vivir en obediencia a Dios y a su palabra. Porque ¿de qué sirve que hagas un show aquí, llores? Porque el arrepentimiento, hermanos, no es llorar. El arrepentimiento es cambiar. Yo cuántas veces vi a tantos hombres, mujeres llorar, pero nunca cambiaron. Ese es un show. Por eso muchas veces cuando estamos aquí, estamos alabando a Dios, yo les digo, hermanos, rayos, que esta alabanza y esta adoración vaya acompañada de nuestra fe, de nuestra fidelidad, de nuestra lealtad, de nuestra obediencia, de nuestra santidad. Porque si no, solamente es un show. Porque hay gente que les gusta hacer show. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Un grito de júbilo! Pero todo eso es antibíblico. No tuvimos tiempo para hablar de eso, pero lo vamos a estar haciendo en las próximas enseñanzas. Si el grito de júbilo es bíblico, pero no lo es. Entonces solamente es un show. Si no hay evidencia de que somos verdaderos cristianos. Aleluya. Porque la verdadera adoración comienza con nuestra obediencia, con nuestra sinceridad, obedeciendo lo que Dios manda en su palabra. Así que, hermanos, tengan mucho cuidado y no caigan en estas tradiciones y frases que son antibíblicas, que se han metido ya a la gran mayoría de las iglesias, pero que no están en la Biblia. ¿Entendieron, hermanos?